San José de Suaita, la hacienda de don César Caballero, situada a 16 kilómetros del municipio de Suaita, en un clima de 22 grados, dedicada a los cultivos de caña, café y a la explotación ganadera, sufrió en el año de 1909 la transformación que hacia la industria le dieran sus hijos al constituir la Sociedad Colectiva Caballero Hermanos, compuesta por Lucas, Alfredo, Julio, Carlos Alberto, Paulina y Magdalena, para mantricas de chocolate, licores destilados y azúcar refinada. Fue por entonces cuando por primera vez se oyó el ruido de las máquinas en ese retazo de tierra santanderiana, cuyas breñas solamente habían escuchado el grito de los comuneros encabezados por José Antonio Galán a su paso del Socorro hacia el altiplano, las voces de los combatientes de la guerra de los 1000 días, el grito de los arrieros cuando con la recua de mulas llevaban las cañas al trapiche, o el canto de la guabina entonada por los campesinos en noche de fiesta. Para el cultivo del algodón y con el objeto de poseer la materia prima, nació la idea de fundar una nueva industria, la de hilados y tejidos, para lo cual se buscó el aporte de capital europeo, quedado constituida una nueva sociedad en el año de 1912. Vino entonces a desarrollarse una de las etapas más formidables que hayan librado los hombres de trabajo, lucha titánica contra el medio geográfico al traer la maquinaria y construir los edificios donde debieran instalarse. Grandes cajas que contenían los telares, las hiladoras, las calderas enormes, los generadores de fuerza eléctrica, todos esos otros elementos y materiales que requiere una fábrica de tal naturaleza, fueron transportados a su entrada al país por Cartagena, por el río Magdalena hasta Puerto Líbano, de donde proseguía hasta encontrar el ferrocarril en construcción
que después de pasar por Bogotá llegaba apenas hasta Nemocón. De allí hacia acá, a lomo de mula, en hombros de esforzados obreros, en carros de yunta de bueyes, hasta la laguna de Fúquene, en grandes planchones sintió deslizar por sus lomos esta caravana de máquinas. Era de tan magnitud la dificultad de ese transporte que la empresa creadora de las fábricas se vio en la forzosa solución de construir de su propio peculio un camino carreteable que más tarde sirvió para adaptarlo a la carretera del noroeste. Los hermanos Caballero se movían de un lado al otro, ya el uno dirigiendo los negocios desde las oficinas centrales de la sociedad en Bogotá, ya el otro, o los otros, organizando, dirigiendo y vigilando el transporte y la instalación de la nueva fábrica. Eran largas las jornadas desde Bogotá a San José de Suaita. 5 días atravesando los páramos que circundan la sabana para descender del Claro por el Monte del Moro a Puente Nacional hasta llegar a las vegas ardientes del río Suárez en Mamaruca. Pero todos 4 animados de llevar adelante la obra que se habían forjado, rodeados de gentes que formaron un conjunto de hombres de esta tierra esforzada, generosa y admirable. Y así, hacia el año de 1916, vieron cumplidos sus deseos cuando ya todo quedó trabajando. Y tejidos, la de chocolates, la de licores destilados, la de trigo y la de azúcar refinada. Una estrella de 5 puntas fue el emblema de la sociedad. Cada de ellas representaba una industria que se vinculaba firmemente a la realidad económica de Santander.
De ahí salían los artículos elaborados para el oriente colombiano y para Bogotá, recorriendo largas distancias, como que San José de Suaita está a 280 kilómetros de Bogotá y a 250 kilómetros de Bucaramanga, sus mayores centros de consumo. Que elaboraban en cada una de esas ramas, trayendo las materias primas, el cacao desde las riberas del Magdalena y el trigo desde las tierras altas de Boyacá. La parte textil se creó empezando por iniciar el cultivo del algodón en la misma región, teniendo en cuenta que la calidad de sus tierras eran adecuadas para ellos. Por eso, en ese entonces no se conocía nada de esto, y con el correr de los años los labriegos se fueron compenetrando con esta clase de siembra hasta lograr producir un volumen apreciable que podía abastecer suficientemente las necesidades de la fábrica. De ahí la razón para montarla allí, ya que se podía contar con una materia prima producida a sus alrededores para luego transformarla y poder atender los mercados de ambos Santanderes, que para esa época no se encontraban surtidos sino en pequeña parte y con dificultades por las mercancías que escasamente le llegaban de la costa y de la capital del país. Transcurso del tiempo, las circunstancias económicas fueron variando, primero por el impacto sufrido por la Primera Guerra Europea y luego por los vaivenes de situaciones que se reflejaron en los negocios, y de las 5 industrias inicialmente construidas solamente se dejó la de hilados y tejidos. Desafortunadamente, Santander fue de los últimos departamentos que lograron realizar su desembotellamiento, pues la carretera del noroeste que pasa por San José de Suaita apenas fue dada al tránsito en el año de 1935. El cambio en el transporte de la mula al camión abrió para la empresa un panorama más amplio para su desarrollo. El 18 de julio de 1944 se constituyó la Sociedad Fábrica San José de Suaita S.A., que es la que hoy perdura. De esa época para acá se ha venido ampliando sus edificaciones y se ha aumentado la maquinaria. La distribución de los edificios está técnicamente concebida, sujeta a las normas europeas para esta clase de instalaciones, forma un conjunto que francamente es admirable
por las facilidades que ofrece en el desenvolvimiento de los distintos procesos. Se inicia con los depósitos a donde llega el algodón, pasa a donde se encuentra la desmotadora, siendo de las pocas fábricas que cuentan con la ventaja de adquirir el algodón en rama cultivado en las regiones que la rodean. La fábrica fue la propulsora para que se incrementara el cultivo, que ha venido a constituir una fuente de riqueza para los labriegos que habitan en las vegas del Suárez, y termina con el Salón de la Tintorería como proceso final de la elaboración de tela. Posee la fábrica 3.744 usos, número que señala la capacidad de hilatura de 30.000 kilos de hilaza al mes, máquinas en su mayor parte de origen inglés. Cuenta con 125 telares y con una capacidad de producción de 160.000 yardas mensuales. Produce los driles destinados a la confección de overoles y ropa de trabajo, drill para blue jeans, diagonales y lonas, telas de tipo industrial, mantas y sarga. La especialidad ha sido este tipo de telas, con lo cual en el transcurso de los años ha adquirido mucha fama en el mercado de confecciones por su magnífica calidad. Posee un taller de mecánica y otro de carpintería, acondicionados y capacitados para el arreglo de maquinaria y hechura de repuestos, lo cual constituye parte vital para el buen funcionamiento y conservación, dada la distancia a que se encuentra y a la falta de recursos de esta clase en la región. Un almacén de repuestos que igualmente está dotado de lo necesario para atender los arreglos de carácter urgente. Es interesante destacar el hecho de que en este conjunto de labores, en donde se conjugan las distintas actividades del proceso de la industria textil, la empresa haya servido de escuela para los habitantes de la región. Aquí se han formado electricistas, mecánicos, tejedores, carpinteros, soldadores, hiladoras, empleados de oficina, contadores, etc. Su personal ha sido de la misma tierra, trabajador y vigoroso, producto de una raza inteligente y altiva. Si en un principio, como era natural, en determinados cargos de administración y dirección hubo técnicos extranjeros, hoy en su totalidad están ocupados por santandereanos de San José de Suaita. Además, ha servido para que de allí salga el personal ya capacitado a trabajar en otras fábricas del país,
que van con el deseo de buscar mejores horizontes, pero que llevan la ventaja de poseer un conocimiento práctico acerca de la labor en que se han especializado. La empresa, calificativo que comúnmente se le da a la fábrica en la comarca, quizás sea porque en verdad ha sido obra de titanes, en donde empresarios y trabajadores, unos y otros en franca lucha, lograron en un principio fundarla y luego acrecentarla y mantenerla. Ha tenido un amplio concepto de servicio y por eso se haya dotado de los elementos necesarios para darlos a sus trabajadores, pues cuenta con un magnífico hospital, con su sala de cirugía y de enfermería, servicio dental, la cuna Magdalena Caballero, en donde se atienden los hijos de las obreras cuando llegan al trabajo, las escuelas Agustín Nieto Caballero, en donde reciben educación primaria los hijos de los trabajadores, campamentos para vivienda de obreros. En asocio del personal funciona un comisariato que surte de artículos a más bajos precios que en el mercado local. A su lado se ha formado caprichosamente dibujado el pueblo de San José de Suaita, con su iglesia decorada de blanco levantada en la parte alta de donde lo domina y que ha sido construida por la fábrica y sus pobladores. Es corregimiento de Suaita y recientemente constituido en parroquia. Tiene en la actualidad más de 3.000 habitantes que dependen en su mayoría de las actividades de la fábrica y otros dedicados a los negocios agrícolas, ganaderos y a un pequeño comercio que se ha venido creando. El pueblo se formó gracias a la parcelación que entre los obreros se hizo en el año de 1947, dejándole como donación los lugares donde más adelante se debieran levantar la iglesia, la casa consistorial, el matadero público, las plazas y calles. Se le han cedido locales para que en ellos puedan funcionar los servicios de inspección de policía, telégrafo y teléfono. Queda separado el pueblo de las instalaciones por el parque adornado con bellas palmas y en donde se encuentra el busto erigido a Lucas Caballero para recordar la memoria de quien fuera el gestor y fundador de la empresa.
Fue el doctor y general Lucas Caballero, el mayor de los 4 hermanos hombres, nacido en Suaita. Pasó los primeros años de su niñez en la hacienda de San José de Suaita, y fue aquí quizás donde empezó a desarrollarse su recia personalidad, que con el transcurso del tiempo puso de relieve sus capacidades intelectuales extraordinarias. Gran patriota, luchador insigne por las ideas liberales, que amó la democracia y amó a su tierra. Fue general en la revolución de principios del siglo, en la guerra llamada de los 1000 días. De espíritu emprendedor y con el gran cariño que por la región tenía, concibió la idea de implantar en la hacienda que fuera de su padre, el señor don César Caballero, una empresa, cosa nueva en toda la comarca, para que viniera a darle impulso económico y fuera fuente de trabajo para sus gentes. Y así, lo que antes estuviera dedicado a los cultivos de caña, café y ganadería, se tornó de un momento a otro en un centro industrial que vino en su mayor parte a transformar los productos mismos de la región. Y el campesino que solamente sabía del manejo del azadón tuvo que aprender a usar las máquinas y a darse cuenta necesariamente que tenía una nueva fuente de ocupación y de trabajo. Quiso él, con el concurso de sus hermanos, que esta tierra aprovechara del impulso y las nuevas orientaciones que debía tomar el país a principios del siglo, después de haberse debatido por largo tiempo entre las convulsiones que le daban las guerras civiles. Y así, después de haber dedicado todos sus esfuerzos en la lucha por sus ideas y el logro de sus aspiraciones mayores, la de buscar la paz entre sus compatriotas, tampoco cejó un momento en llevar a cabo la obra industrial que se propuso, porque dentro de ese temperamento suave y cordial que siempre lo caracterizó, y que fuera una de las magníficas cualidades de su personalidad, existía un carácter emprendedor y dinámico, inquieto y valeroso. Su vida fue de múltiples facetas: industrial, político, abogado, banquero y financista y diplomático. En cada actividad dejó huellas imborrables de su inteligencia, de su amplia cultura, obras que siempre han perdurado en beneficio del país y de esta tierra. Compartiendo la tesis moderna de que la empresa privada debe vigorizar la industria principal a que se dedica con otras que sean fuente de incremento, en 1959 se iniciaron las 2 explotaciones nuevas, la de ganadería y cultivos de fique o cabuya. En la meseta, ocupando parte de una amplia extensión de tierra aprovechable de más de 300 hectáreas, después de haber prospectado y estudiado los procedimientos mediante la asesoría técnica aconsejable, se tienen sembradas 60.000 matas de fique. El cultivo de esta planta, puede decirse, es clásico del departamento de Santander por sus condiciones especiales de terreno y clima, para que prospere extendiéndose especialmente desde esta zona del Suárez hasta las márgenes del río Chicamocha
en los municipios de Aratoca, Curití, Mogotes y San Gil. Se ha llevado a cabo hasta ahora un pequeño cultivo, pero debido a las exigencias del mercado actual se requiere una explotación más intensiva que venga a surtir a las fábricas de San Gil y Medellín. Recientemente se han hecho las instalaciones necesarias de tanques y bodega para el corte, lavado y almacenamiento de la cabuya. Es el comienzo de una nueva actividad con una industria autóctona de la comarca que deja prever halagadoras perspectivas. Las nuevas razas de ganado no habían llegado a esta tierra, acostumbrada a mantener las razas criollas sin conocer las ventajas de una transformación en busca de mejores resultados. Por eso, aprovechando los terrenos de la empresa que se hallan incultos, se ha venido convirtiendo en potreros fértiles, con sus cuadras de pasto de corte, su bañadera y su sistema de estabilización sujeto todo a una estricta organización técnica. Con ganado pardo suizo como el más aconsejable para el medio, traído de los criaderos de la Dominga en Neiva y de la cabecera del llano de los Puyanas en Bucaramanga, se ha venido formando un conjunto de alto mestizaje que vendrá a propender por el mejoramiento ganadero de la región. La casa de la hacienda de San José de Suaita, construida en el año de 1775, hoy casa de la gerencia de la empresa, se halla colocada a un extremo en la parte alta, desde donde se domina todo el conjunto de edificios que forman la fábrica y de donde se admira el extenso y bellísimo panorama en cuyos extremos se yergue gigantesca la cadena de cordilleras que se levantan del cañón del río Suárez. 190 años lleva esta casa tradicional y señorial, de magnífico estilo colonial, admirablemente conservado, que en épocas lejanas sus predios tuvieran el derecho de asilo, privilegio muy poco concedido por la corona española. Testigo permanente de hechos históricos y económicos, en donde hoy, abajo, en las fábricas, laboran permanentemente 200 trabajadores en provecho de la única industria textil de Santander. Con admirable esfuerzo se ha logrado conservar esta empresa
que es una industria típicamente rural, alejada de todo centro y que se levanta sola, aislada, pero que gracias a la organización que se le ha imprimido ha venido sorteando toda clase de dificultades para estar hoy trabajando en forma continua, produciendo driles con destino a la confección de ropa de trabajo, sargas, lonas y diagonales. Tela para Brooklyn, todas de magnífica calidad y que se han hecho acreedoras de muy buena acogida en los mercados nacionales, poniendo de relieve el nombre que llevan de tela San José de Suaita.